Amigos de Gimnasio Mental, pues el día de hoy nos salimos del gimnasio a un lugar espectacular. Hoy tuvimos que voltear a ver y decir cuál locación escogemos, porque como ve, estamos en un estudio de arte y estamos con un artista plástico que ha traspasado fronteras. Y como a nosotros nos gusta conocer a personas que ya han logrado lo que nosotros anhelamos, hoy estamos con un diseñador, artista plástico. Inició como emprendedor, ahora es empresario, artista internacional y que ha puesto el estilo folclórico mexicano en alto valor y que es de León Guanajuato. Vamos a la Alex, pues yo sé que no es ni la primera, y has tenido muchísimas entrevistas. Agradecerte que nos hayas proporcionado y facilitado tu estudio y que hayan coincidido los asos para poder venir, porque sé que estás súper saturado de clases, pero nos interesa mucho conocer tu historia de vida, porque hemos entrevistado empresarios, pero ¿quién destaca en el arte? Pocos. Y pues estamos muy contentos de poder conocer tu historia. ¿Cómo te sientes? Pues bien, bien y agradecido de verdad por la invitación. Creo que para mí también es importante el hecho de compartir, porque creo que también en el compartir lo que es esta historia, este camino, estas experiencias, que en cada caso es muy particular, también uno se nutre. Creo que las entrevistas muchas veces funcionan como un espejo, donde a la hora de que yo también te estoy soltando esta información y sacando toda esta memoria, recurriendo a lo que ha sido, también esto sirve como para recapacitar, como para reinterpretar y decir, ah, caray, es verdad, no me había dado cuenta, es por esto y esto, ¿no? Entonces, realmente dicen que no hay amor sin interés y esta es una de estas actividades. Ah, qué bien. Oye, pues te ves muy fino. Platícanos, ¿eres de aquí de León? ¿Dejaron los extraterrestres? ¿Vienes de Europa? No, mira, yo nací aquí en León, aunque si la pregunta es, por algún organismo oficial, te voy a decir que soy de Arandas, Jalisco. Yo vengo de una familia de 15 hijos, una familia de origen jalisciense, de un pobladito cercano de Arandas, Jalisco. Los últimos 5 de los hijos nacimos ya aquí en León, pero de todos modos, como parte de ese orgullo jalisciense, el registro dice que de todos modos, pues bueno, soy de Arandas, Jalisco, pero la verdad es que yo nací aquí en León, Guanajuato. ¿Y tus papás ya están aquí? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué contexto creciste? Mi papá fue agricultor toda su vida. Mi madre es ama de casa, desde luego con 15 hijos no podía tener otra actividad, aunque sí lo había. Mi madre, cosía. Primero cosía para, pues, dotar de ropa a todos sus hijos. Yo recuerdo que siempre mi madre estaba cocinando, lavando o, metida en la máquina de coser. Razón por la cual yo aprendí también a hacer esas actividades, entre ellas coser, tejer, bordar y demás, ¿no? Y aún así a veces cosía para algunas otras personas. Es decir, era una mujer que era sumamente administrada, es una mujer a la cual le admiré toda mi vida, toda su vida. Le aprendí muchísimas cosas. Le agradezco hoy día tanto de herencia que me dejó en el sentido, sobre todo, de la optimización de los tiempos. O sea, pareciera ser que su día tenía mucho más de 24 horas, puesto que estaba siempre cumpliendo con lo que era alimentación, con lo que era el planchado, la educación de los chiquillos, el ver que todo estuviera en orden, de cosernos, de chiquearnos, de hacer lo posible para que todo alcanzara. Entonces, creo que uno de mis más grandes ejemplos en cuestión de optimizar tiempo es mi madre. Imagino tiempo, o sea, si ya estás hablando de tiempo, es que antes de tiempo es recursos y luego tiempo, ¿no? Así es, así es. ¿Y eres entonces el hijo? 13. Yo soy de 13. 13, soy de los chicos, así es. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 9 hombres y 6 mujeres. Ah, predominan los hombres. Así es, Ok. así ¿Y es. de los varones eres el más chico? Hay uno más chico todavía, y pues bueno, lógico, siendo una familia tan grande, también las personalidades son muy diversas, ¿no? Las actividades, la manera en la que cada uno se desarrolló también, e incluso las conexiones, lógico es porque existe un margen de tiempo, una distancia de tiempo entre los hijos mayores, los menores, de tal manera que pareciera ser que tuvimos 3 madres, 2 padres y así cada uno en su generación, puesto que la costumbre era también el
para permitir que los padres estuvieran con sus actividades, pues lógico que entrara al quite alguna de las hermanas mayores, alguno de los hermanos, como para terminar de cuidar, de educar y demás. Sí, o sea, sustituyendo esta figura materna, ¿no? Que por sus padres, una en casa y otro proveyendo, Así es. pues faltaba el tema de amor, cobijos, Eso es. sí, 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 todo un sistema Ujú. que ahora con las familias tan reducidas, pues no lo entendemos. Exacto. Oye, y en este antecedente que nos das de tu mamá de la costura, ¿identificas en tu infancia algo que fue como algún gusto, alguna actividad que hicieras que ahora en esta madurez dices, este era el antecedente, ¿no? A hacer lo que hacía, a Sí. hice lo que hago ahora? Mira, creo que aquí contribuyeron muchas cosas. Una familia tan grande donde independientemente de que mi madre quería darnos el tiempo para estarnos vigilando a todos, no lo lograron por razones naturales. O hacía una cosa o hacía otra. Entonces, pasábamos mucho tiempo como hijos, de manera, no te digo que solos, pero sí de manera independiente, en la cual cada quien se llenaba de actividades. Otra es que los tiempos, o sea, realmente estábamos en una época donde no había ningún distractor como lo es ahora el internet, la televisión y demás, porque incluso digo, había un televisor y era blanco y negro. Entonces ya te sabrás todas las aventuras alrededor de calibrar la televisión, la señal, el lograr pescar uno de los 3 escasos canales que había. Por lo tanto, llenabas tu tiempo de travesuras, de actividades. Yo recuerdo que todos los días sobre todo en el periodo de vacaciones o antes de que comenzara esa clase, el ver cómo iba a llenar yo mis mañanas y mis tardes, ver cómo me iba a entretener, porque siempre fui un niño muy travieso, muy metiche, y siempre estaba viendo qué hacer. Entonces, yo ver a mi madre pegada en la máquina de coser, yo decía, es que yo quisiera hacer eso. Entonces yo agarraba sus retazos, sus cosas para también meterme ahí, hacía travesuras que luego me regañaban, pero son cosas que te iban fomentando, ¿no? El dibujo, por ejemplo, siempre fue una gran inquietud en mí. Cuando yo entro a la escuela primaria, una de las mejores cosas que podrían pasarme es el hecho de que nos dejara de tarea dibujar un héroe, dibujar la república, dibujar la célula, dibujar animales, lo que espera, pero fuera a dibujar, ¿no? Entonces, desde ahí, yo identifico de manera no muy consciente el asunto de, me gusta el expresarme por medio del dibujo. Creo que justo este asunto de las ausencia de recursos también es una gran motivante, porque al no tener recursos, la creatividad explota para de ver ahora, ok, ¿cómo voy a realizar algo que quiero hacer? Pero el primer reto es, no hay recursos, no hay material. Entonces recurres a lo que sobró, lo que salió de la basura, todo aquello que es reciclado, que ya se reusó, porque mi madre hacía eso, nuestra ropa era un ejemplo, ¿no? La ropa, pues, recorría todas las edades. O sea, yo recuerdo los pantalones, por ejemplo, estaban llenos de parches y las lastillas subían y bajaban dependiendo de quién las fuera a usar en ese momento, al igual que las camisas y las chamarras y demás, ¿no? Recuerdo que teníamos una limitante de cantidad de calzado, de pantalones, de todo. Entonces, tratar de divertirte con las carencias, con un pedazo de papel, con una tiza, digo, ni pensar si quieren materiales o soportes de gestión, canvas, unos pinceles o demás. Yo recuerdo también que uno de los, cosas bien interesantes es que mi maestra de sexto de primaria, viendo las inquietudes que yo tenía con respecto al dibujo, me regaló mi primer estuche de acuarelas. Esto fue en sexto de primaria. Y lógico, unas acuarelas que yo no sabía manejar, que yo no sabía cómo se hacía y que yo ideé cómo se trabajaba, ¿no? Yo quería hacer empastados, no transparencias como debía ser la acuarela, pero eso fueron las primeras, digamos que donde lo vas tomando como con un poquitito más en serio, ¿no? Porque alguien más lo notó y alguien más te apoyó y te dejó algo. Poco después, ya estando en secundaria, yo inicio mis clases de arte en la Casa de Cultura local aquí mismo en León, Guanajuato, y fue una inquietud totalmente personal, o sea, realmente no fue un asunto de que mi madre dijera, oye, pues veo que te gusta el dibujo, anda, ve a la Casa de Cultura. Realmente creo que tuvo que ver con el asunto ya estando en secundaria que maestros o compañeros o demás te decían, ay, es que deberías, es que, oye, ¿por qué no estudias o algo? Y donde tú solito dices, sabe, pues la ruta sí me va a llevar al centro y está la escuela de arte, voy a ir a preguntar, voy a ver que se necesita, lógico, no había recursos en la casa como para decir, quiero estudiar arte y ahora me tienen que comprar tintas chinas y papeles y todo este rollo, pero ¿qué haces? Desde muy chico también, y creo que al igual que muchos niños, me gustó jugar a la quiendita, a Sí. Denter.
pero de manera efectiva, o sea, donde realmente si estuvieras vendiendo y sacando recursos para lograr lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, yo desde antes de sexto de primaria comencé, digo, igual que creo que la mayoría de los niños vendiendo dulces. Para secundaria yo ya tenía mi puesto de tostadas, lo cual me daba recursos para comprar mis materiales para irme a estudiar arte. ¿Sí? Y esto siguió, porque yo te puedo decir que yo seguí con este tipo de actividades evolucionadas, a estar siempre creando y vendiendo algo. Y no siempre fueron así de esto, porque digo, llegué incluso en carrera a tener mi puesto de hamburguesas, hot dogs y demás, para poder pagar mi colegiatura, porque no había para pagar una colegiatura, ¿no? En ese entonces, pues bueno, ya estaba yo estudiando diseño en la escuela La Salle, lo que antes era la UBAC, donde lógico los materiales, las colegiaturas y todo eran caros, donde los tiempos incluso eran, los horarios eran muy extremos y cero organizados como para que te permitieran tener un trabajo fuera de la ciudad. Lejanísimo. Era lejano también, para mí eran 2 camiones. Era salir a las 5:30 de la casa para tomar el primer camión a las 6, tomar un segundo camión cerca del centro, arribar, regresar en la tarde y había poco tiempo para trabajar, ¿no? Y aún así se lograba, donde yo estuve trabajando en un taller de impresión serigráfica y donde los fines de semana seguía vendiendo hamburguesas, hot dogs y demás para lograr sacar y cubrir la carrera. Pero creo que cuando existe una pasión por lo que te gusta, cuando existe ese motivante tan fuerte, esto no te cuesta tanto. O sea, y aparte, lo lógico, estás en una edad en la que aguantas la desvelada, aguantas el ritmo de trabajo. Entonces, creo que si tuviéramos que hablar de detonantes o de momentos o personas que impulsaron lo que estoy haciendo ahora, definitivamente diré que fue el ver a mi madre como ejemplo, el ver una familia grande, que desde ahí la creatividad se te tenía que fomentar, porque era creatividad incluso para pelearte de una manera hermandada con tu familia, para defender el pan que te tocaba, la ropa que te tocaba, la hora de tu baño y demás, ¿no? Ahí desarrollas todas tus habilidades. Por supuesto, Sí. además imagínate la cantidad de líneas de información que tienes. Cuando tú estás en una familia compuesta por padre, madre y tal vez un hermano, pues tienes 3 fuentes directas de información aquí con 14 hermanos, con mis padres, y aparte era algo bien padre, porque por ejemplo nosotros, toda mi infancia pues la viví en la que es la salida a San Francisco, justo frente a mi casa iniciaba el cerro. No había nada. Es más, no había pavimento, pasaba un arroyo por un lado, las vacas, demás, llovía, la gente se iba a bañar y a lavar al río. Recuerdo que también eran momentos donde mi madre decía, oigan, pues quiero cocinar nopales. Era de al cerro y cortar los nopales, o los coconoites, o las tunas, o las biznagas, o alguien se enfermó y ve cortar la capitana, tal hierba para curar, o ve y recolecta champiñones. Entonces, fue un asunto bastante interesante y una experiencia que la verdad, qué bueno que la viví, no la cambiaría, por nada. Wow. Bueno, me voy a ir como por partes en el tema, ¿no? ¿Cómo fue que decides estudiar diseño gráfico? Porque si nosotros nos situamos y dándoles un contexto a generaciones más jóvenes que nosotros, pues el diseño gráfico que se estudiaron donde está el diseño gráfico no es el de ahora, que pagaras la computadora, era todo muy manual, muy artístico. Y no sé si por esa síndrome toqueta de estudiar diseño gráfico y no artes, ¿no? ¿O qué fue lo que te llevó? Bueno, yo estaba estudiando arte de manera independiente desde los 12 años, institutos de cultura, clases particulares y después justo en preparatoria tomo la especialidad en arquitectura. Sí, porque era, a fin de cuentas, dentro de creo que eran 7 opciones, pues la que más se relacionaba con lo que era la parte creativa y de proyección. Sí, claro. En mí había la inquietud de estudiar arte como licenciatura. Esta licenciatura no existía en León en ninguno de los espacios educativos, solamente en Guanajuato Capital, por parte de la Universidad de Guanajuato. Pero mudarme a Guanajuato implicaba costo, implicaba tener un espacio, implicaba recursos que no tenía. En ese entonces conocí, porque fue todo un grupo de personas de la escuela de diseño, a lo que era la preparatoria oficial, donde yo estaba estudiando, a informar acerca de lo que era el diseño gráfico.
Y me cautivó por completo, porque yo dije, es que creo que es lo mejor de los dos mundos. Trabajan con el arte, trabajan con la imagen, trabajan con la creación de mensajes gráficos y trabajan sobre todo con algo bien importante que es narrando desde el poder de la imagen. Entonces, y estaba aquí en León, y aunque era privada, pues yo por lo menos aquí podía seguir trabajando, vivir en casa de mis padres y de alguna manera que pues, me alimentaran sin tener que invertir recursos extras. Entonces me quedé acá y eso fue lo que me llevó a estudiar este diseño gráfico. Pero no solté el arte, yo seguí estudiando a nivel particular de clases y también te voy a decir que justo en ese periodo donde yo estaba estudiando la licenciatura, se abrieron los diplomados de arte, en los cuales me involucraron a nivel de becas, porque yo no tenía recursos para pagar eso, haciendo ciertos servicios, pero estudiando. Y la verdad que eso fue algo también maravilloso porque desde entonces comencé a desarrollar, que era la parte del diseño y la parte del arte, sin saber que al final mi modus vivendi iba a estar más enfocado hacia el arte, pero pasaron muchas cosas en el. Yo termino la licenciatura de diseño gráfico, estoy como auxiliar ya en los diplomados de arte, lo cual justo yo termino mi licenciatura, comienzo a dar clases de arte y a desarrollarme como diseñador gráfico. Al poco tiempo recibo una invitación para elaborar en Estados Unidos como ilustrador y diseñador editorial, con lo cual me lleva a durar 4 años en este periodo, en esta empresa, y a la vez estoy exponiendo mi trabajo artístico ¿Te fuiste a Estados Unidos? a Florida, así es. 4 años. 4 años. Wow. Y en ese periodo mi trabajo estuvo expuesto en museos, en galerías y demás, y en muchos eventos que eran bajo jurado, en los cuales el jurado no solamente seleccionaba las obras que se exhibían o no, sino también las premiaba, reconocía. Tuve la fortuna de recibir 3 primeros lugares, varias menciones honoríficas, una mención por parte de marcas comerciales como Jeep y como Hush Puppies como artista latino destacado en Estados Unidos, cosa que fue muy interesante. Wow. Cuando llegan estos 4 años, la empresa donde yo laboraba me dice, oye, sé que te está yendo muy bien en nivel artístico, pictórico, pero te necesitamos justo como diseñador y que continúes. Entonces me hicieron una muy buena oferta, la cual involucraba ya el asunto de iniciar los procesos de ciudadanía. Desde luego, pues una remuneración más alta y un puesto más alto ya en representación de uno de los espacios de este despacho. Pedí una noche para pensarlo y regresé dando las gracias y regresando a México. No, o sea, todos lo, ¿cómo se les Sí. ocurre? Está Steven Casata la propuesta de su vida, Sí. si le van a pagar. Sí, sí, sí. Stop, Dinos, ¿qué pensaste en esa noche? En esa noche me puse a meditar mucho acerca de cómo habían sido estos 4 años. Fueron 4 años que me nutrieron muchísimo, que me hicieron añorar y reconocer muchísimo de las grandes bondades que tenemos en México, el gran poder de la familia, la comida, la unión sanguínea y demás. Y creo que hay valores que son mucho más importantes que ciertas oportunidades. Aún así, también como negociante y profesional tienes que ver este tipo de decisiones que tomas de tal manera que te sigan permitiendo abrir nuevos caminos. Creo que cualquiera si lo hubiera pensado desde la parte económica y profesional me hubiera dicho, la regaste. O sea, ¿cómo es posible? Porque te iban a dar ya los trámites para ciudadanía, ibas a tener un mejor puesto, un mejor sueldo y demás. Pero creo yo que algo muy importante para el éxito en cualquiera de las líneas laborales es la satisfacción y la pasión. Creo que si medimos el éxito de una persona, no necesariamente es solo en recursos, no es necesariamente en reconocimiento y en puestos. Tiene que ver en el efecto que logra en ti. Eso es éxito. Si eso te acerca a la felicidad y a la paz, eres rico. Y eso fue lo que a mí me llevó a tomar esa decisión en ese momento. En ese momento yo dije, extraño a mi familia, extraño el modo y el razonamiento de los mexicanos y también hay algo. Quiero darle una oportunidad al 100% a mi trabajo artístico y la inspiración de mi trabajo viene de México. ¿Dónde tendría yo que estar para seguir inspirándome? En México. Entonces, doy las gracias y después de 4 años me regreso. Regreso, retomo mi parte educativa, nuevamente vinculándome incluso con alumnos nuevos, con alumnos antiguos,
y de lleno, a lo que es mi trabajo artístico. ¿Pero la retomas en alguna institución o de manera No. particular? Antes de yo irme, yo estaba dando clases en la universidad, tanto en el área de artes, donde incluso fui coordinador de los talleres de arte, y algunas materias en diseño, tanto en los troncos comunes, ya sabes, de diseño gráfico, ambiental, industrial, como en diseño de modas, que eso me encantó. Y aparte me relacionó de una manera como muy interesante con algo que me despertó la creatividad en mis inicios, que fueron los textiles, con mi madre. Claro, tus orígenes. Entonces, el taller que yo estaba dando era de cuestiones gráficas para impresiones textiles, para los diseñadores. Pues a mí me dieron la pata de palo, ¿no? Así yo estaba feliz, desarrollándome en algo que realmente me apasionaba. Y pues bueno, ya justo cuando regreso, todavía doy algunas clases en la universidad, todavía un par de años, y continúo después de manera privada, ya en espacios, en un departamento, luego en una casita, y bueno, hasta que llegamos a este espacio que tuve la oportunidad de construir este espacio para dar las clases. Entonces, hoy día estoy celebrando este diciembre pasado 35 años de dar clases. Híjole. Y la verdad es hermoso. No sé si técnicamente está bien dicho, pero tu estilo, ¿no? Y antes de avanzar, yo sí quisiera preguntarte, porque creo que ya estamos como en la línea cronológica de que ya habías llegado a lo mejor quizá a tu estilo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llegar a este estilo? Porque un artista me imagino que pasa por varias etapas, pero no sé si está buscándolo o dirá, llega o piensa, "No, porque tengo esto y de repente ya". ¿Cómo fue tu proceso? Mira, definitivamente hay cosas que te van marcando. La inspiración va llegando y va llegando por muchas fuentes. Y tú puedes hacer o mover hilos para que esa inspiración abra nuevos canales, aprovechar o abrir ciertas puertas que estaban cerradas y cerrar también las cuales no te funcionan. En mi caso, pues bueno, definitivamente una de las grandes inspiraciones, te digo, es México. Su tierra, su música, su comida, las mujeres cantando, las leyendas, la cuestión religiosa y demás, ¿no? Y algo que me marcó mucho fue comenzar a viajar, comenzar a tener los recursos para empezar a viajar y sobre todo lo que me inspiró mucho fueron los lugares de México en los cuales se conservan las tradiciones más fuertes y de manera más intacta. ¿No? Lugares como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, lugarcitos de aquí mismo de Guanajuato. Todo eso me fue inspirando y desde luego fui descubriendo yo algo bien importante, que era el poder tan fuerte de la mujer mexicana. Ese poder que tiene mucho que ver con las herencias, con las tradiciones y demás. Y yo le he repetido varias veces que yo considero a la mujer mexicana como una alcancía donde se depositan lo mejor de los valores en cuestiones éticas, morales, de recetas, de salud, de música, y son las mujeres las encargadas de seguirlo transmitiendo. Mi trabajo, en mucho, es un homenaje a ellas. Aparecen casi siempre como protagonistas y aparecen jugando con sus manos, aparecen dando, recibiendo, transformando, sanando. Ahora, este mismo trabajo que yo estaba haciendo, yo lo inicié haciendo de una manera muy realista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú inicias siendo artista, tú quieres demostrar que puedes. Quieres demostrar que el ojito te sale como un ojito y la manita te queda bien y que el pelo tiene esa textura, ¿no? Entonces, tu fuente de inspiración son desde luego los grandes maestros. Entonces tú quieres ser un Da Vinci, un Miguel Ángel, quieres ser un Dalí, pero luego te encuentras con propuestas como Rufino Tamayo, como Picasso, como otros tantos que han logrado fusionar la estilización, la simplificación, la abstracción y demás. Y había una admiración ahí, pero no se había dado justamente este pretexto como para trabajar en una estilización. Fue una vez que yo regreso de Estados Unidos, que esto estamos hablando en el 2002, que en este asunto de seguirte preparando, me meto al mundo del grabado. El grabado de alguna manera, pues bueno, ya sabes, es crear placas que funcionen como sellos en los cuales tú puedas entintarlos y de manera manual sacar estampas. Y hay 1000 técnicas. Yo desconocía mucho del grabado, pero tenía mucha inquietud. A mí siempre esta parte de multiplicar me ha fascinado. Cuando yo lo único que conocía, similar al grabado, es la serigrafía, porque yo viví mucho tiempo trabajando como serigrafista o imprimiendo playeras y demás, ¿no? El asunto de crear una imagen y multiplicarla no me resultaba fácil. Entonces, lograr meterme al mundo del grabado
donde haces una placa, la multiplicas y todas estas son consideradas originales múltiples, fue una idea que me fascinó. Y también me llevó a estilizar, fue el inicio de este estilo simplista estilizado. ¿Qué es lo que pasa? La primera técnica con la cual yo trabajo es el lino, lo que justamente hace rato me viste trabajando un poco en ella, con lo cual es muy diferente a manejar una pluma, un lápiz, un pincel. Los detalles pudieran parecer más burdos, tines más gruesas, lo cual me llevó a mí a estilizar y entonces me traje todo el conocimiento del diseño gráfico para conceptualizar, estilizar y simplificar y resolver. Y eso fue un periodo como de 4 o 5 años en los cuales logré algo con lo cual yo me sintiera cómodo. Fue una etapa de transición y después ese proceso y esa estilización y simplificación me la llevé a la pintura. Y resulta que con ello logré que más gente se conectara y se enganchara a lo que yo estaba haciendo, porque entonces hubo una visión más contemporánea, una visión más estilizada, una visión en la cual incluso un mercado más joven se conectara a lo que yo estaba emanando. El mensaje seguía siendo el mismo, esta admiración por la mexicanidad, por los colores, las texturas, un respeto hacia los artesanos, a los productos de los artesanos y desde luego a las mujeres. Esta parte donde se mezclaba la fantasía, lo místico, lo religioso, que creo que es parte de ese pensamiento mágico que tenemos como mexicanos. Entonces, la estilización definitivamente comenzó en este periodo, en el 2002, con la incursión en el grabado, y es algo que fue también otro gran detonante, si habláramos de eso. Y que el antecedente fue la serigrafía, ¿no? Tu parte de sobrevivir y aprender con la serigrafía. Así es. ¿Te visualizabas como ahora estás, desde que estabas en ese buscar, en esa pasión por lo que haces, o todo fluyó y no veías hacia dónde querías llegar? Fíjate que hay cosas que se van moviendo por parte de la pasión. Creo que es difícil pensar y lograr metas y marcarlas, escribirlas, cuando las desconoces, cuando no sabes que existen, cuando no sabes que son posibles. Yo, de hecho, la verdad es que jamás creí que yo fuera a hacer del arte un oficio y hacer un modo de vida. Y sobre todo porque, pues mucho del comentario alrededor del arte es que realmente pues, no funciona para que vivas de ello. Porque tal pareciera ser que aún hoy en día hay muchos artistas que dicen, ok, bueno, vas a ser artista, síguele, pero pon tu puesto de tacos, pero haz otro negocio, sé banquero, sé contador, abogado y demás, pero esto hazlo como en tus ratos libres y ver si funciona. En mi caso creo que fue algo que se fue dando gradualmente, justo donde algo iba descendiendo en proporción, que era mi parte como diseñador, y algo iba subiendo, que era la parte del artista. Aquí algo que lo hizo más fácil es que ambas áreas están relacionadas con respecto a la imagen. Pero la gran diferencia es que como diseñador tú creas imagen en pos de necesidades de comunicación específica, donde tienes un cliente que te pide, que te modifica y demás. Y el arte, por el contrario, resuelve expresiones en base a sentimientos personales. Y que no es que tenga un cliente, tiene muchos clientes, pero esos clientes se van relacionando desde la parte emocional, donde se conectan con esa parte del mensaje. Yo te puedo decir que en mi caso fui muy afortunado de tener estos dos mundos, porque la parte del estudio del arte me llevó a conocer las técnicas, los formatos, el resolver técnicamente una imagen, y la parte del diseño me llevó a entender el gran poder de la imagen, el poder de comunicación y también entender el asunto de cómo puedes con esta imagen sacarlo de soporte e impregnar otros tantos y con ello lograr mercados nuevos, lograr que esta estampe o impregne nuevos soportes y con ello lograr una línea de productos. Entonces, creo que fui muy afortunado en contar con las dos experiencias. Para darles un contexto a las personas que tal vez no sean locales, platícanos ahorita hasta qué productos has llegado, por un lado. Y la otra cuestión es Alejandro López, traspasando fronteras, ¿hasta dónde has llegado que nunca te imaginaste llegar, no? Bueno, creo que lo que llega y que se vuela fronteras y demás a fin de cuentas es el trabajo, ¿no? Uno es así nada más como el titiritero que desde acá está moviendo todo y realmente son estos los que se llevan la esencia, pero es satisfacción que regresa y que también se transforma en nueva inspiración.
hace, ¿qué será? Como unos 10 años, me encontré justamente con una amiga que me dijo, oye, me fascinaron las bolsas que sacaste a la venta. Y yo, ¿cuáles bolsas? Yo no estoy sacando bolsas. Claro que sí, unas bolsas impregnadas con tu imagen y demás. No, no, yo no he sacado. Claro que sí, mira, con un diamante, una jaula, un corazón y todo. Le digo, algo que sí parece como la idea de lo que es mi trabajo. Es más, mira, aquí está la fotografía, porque le tomé una foto a la chava porque me gustó mucho. Le dije, ah, caray, no, pues sí, sí, sí es mi obra, pero yo no estoy haciendo estas bolsas. Bolsas de piel impregnadas con estano negro. Oye, ¿por qué no me averiguas un poquitito más, no? Resulta que alguien aquí local en León, Guanajuato, estaba haciendo una colección de bolsas basadas en mi trabajo sin un permiso. Ah, Entonces, aquí, pues bueno, contacto a la persona, fuimos al lugar donde se estaban vendiendo, ubicamos quién era el productor, acudo, le llamamos al productor, junto con una amiga y haciéndonos pasar por compradores. Entonces, el comprador, oye, pues qué otros modelos tiene, comenzó a sacar las bolsas y mi amiga más interesada, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Y seguía sacando más modelos y más modelos con mi trabajo. Entonces, hasta que voltea este productor y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Le digo, ah, ¿qué me dedico a pintar lo que tú estás imprimiendo en tus bolsas? En ese momento yo ya había hablado con un abogado, ya teníamos una demanda preparada, ya me había dicho que no había incluso derecho a fianza y que eran 3 años de cárcel y todo este rollo. Pero yo dije, la verdad a mí me interesa conversar primero. El caso es que, bueno, a fin le expresé cuál era el asunto, a qué era lo que se estaba él arriesgando y sobre todo porque él todas estas obras las había sacado de un calendario donde yo había vendido el derecho de uso de 12 imágenes para una empresa transnacional de medicamentos, que era Sherry Plow. Entonces le expresé acerca de que se estaba metiendo en un problema de derechos de autor para conmigo, pero también con una empresa transnacional. Al final de cuentas, todo el producto se tuvo que destruir. Ahí fue donde por este asunto, otro detonante, fue que yo dije, a ver, si alguien más se va a dedicar a hacer productos y demás, que son cosas que a mí me encantan, de manera ilegal, ¿por qué no lo hago mejor yo? Entonces, la tuteé con alguien y lanzamos una línea que involucraba textiles, pieles y productos. Esto comenzó con mascadas, fulares, corbatas, pañuelos, mantelería, cojinería, calzado, llaveros, cuadernos, bolsos. Tal vez algo se me escape por ahí, pero es algo que realmente puede llegar a muchísimo más. Si tú te imaginas un producto que puede estar impregnado por una imagen, esa es una opción, ¿no? Y también la otra es que le he encontrado el valor a lo que es el poder de la imagen y tiene un valor económico. En este caso fue algo que yo entendí, justo regresándonos y antes de esta campaña de producción de productos, se acercó una empresa de mercadotecnia, donde me decía, oye, hemos visto tu trabajo, nos viste, queremos sacar un calendario para esta empresa de medicamentos, en base a tu trabajo de inspiración de corazones y demás, ¿no? Dije, oye, está muy bien y vamos a sacar unas publicaciones y todo. Y dentro de esa cuestión muy naive y de pensamiento y de no entender, decía, oye, pero ¿cuánto me va a costar eso? Y así dice, no, más bien tú dinos cuánto nos va a costar a nosotros porque nosotros te vamos a pagar por reproducir tus imágenes. Yo, wow. Y así sucedió, nos sacaron como durante 3 años calendarios con obra mía. Y ahí entendí el verdadero valor de esto. Y desde luego tuve que investigar y capacitarme en lo que era la cesión de derechos de uso de la imagen, los tres poderes de la imagen, que es el poder material, el poder por cesión de derechos y la parte comercial, ¿no? Entonces descubres que el poder de lo que estás haciendo va más allá del objeto físico que estás creando. Y hoy día creo que las nuevas generaciones y con toda esta reproducción en imágenes y en impacto digital, en conducta, en educación, lo vemos. Entonces, creo que es muy conveniente ver la actividad que yo estoy teniendo, cómo puede repercutir más allá del uno a uno, más allá de esto que estoy elaborando de manera física. Y eso fue un descubrimiento que yo tuve hace 20 años o un poco más y pues que ahora está sembrando, estamos recogiendo frutos con respecto a eso. oye, ¿cómo definirías tu arte? La vez que creo que lo puse en tu Open House, me diste yo de wow, o sea, a lo mejor para las personas mexicanas, ¿no? Pero yo quisiera que nos deleitaras con esa definición porque va más allá de lo mexicano y que es lo trasladaron, que eso es lo que hace que en esa descripción pones el estilo mexicano o México, en México voy. Sí. Bueno, creo que la raíz sí viene definitivamente de nuestra tierra y desde ahí se definiría como algo folclorista y mexicano. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa que con la estilización y la evolución de mi trabajo,
también ha vuelto un poco genérico. Hay mucho de mi trabajo, por ejemplo, de grabado que tiene ausencia de color, por lo cual la atención se centra en el contenido, en las formas y en la esencia. Y hay muchas de estas esencias que son, que no tienen una nación, ¿no? Que no tienen un origen, que sería difícil con simplemente verla determinar, es que este pintor es mexicano. Eso también resulta muy interesante, justo cuando puedes llegar a un punto donde te puedes comunicar sin regionalismos. Creo que, aunque sigue siendo una inspiración muy fuerte, también esta parte de tomar elementos universales para expresarte es algo que no es una pretensión, pero es algo que se va logrando dentro de la evolución. Es algo donde también, como un ente, a fin de cuentas, un creador abierto a tendencias, abierto la inspiración de otros artistas, a tendencias de estética, de decoración, te van influyendo, tú vas eligiendo, ¿sí? Es decir, sí somos como una esponja, pero una esponja selectiva, en la cual nos vamos influyendo por el cine, por la literatura, y demás. Sigue habiendo en mí esa parte, que se inspira en las texturas, en las tradiciones, en la ideología, pero creo que también tiene que ver con este mundo que se vuelve cada vez más global e unitario en cuestión de los medios de comunicación, las redes sociales, los clientes y demás, ¿no? De tal manera que, yo hoy día te puedo decir que he trabajado incluso con marcas internacionales. He trabajado creando, imágenes de representación para sus mensajes, para empresas como Amazon, Mercado Libre, Volaris, Porsche, Land Rover, Jaguar, Heineken. ¿Qué otra se me está olvidando por ahí? Pues bueno, creado imágenes para marcas de mezcal, y pues bueno, abierto todo eso, donde te das cuenta que, em, es interesante cuando este sello sigue permaneciendo, pero hablando también a nivel global, donde se puede relacionar. Y creo que eso tiene que ver también con una cosa más importante todavía sobre lo mexicanista, sobre lo folclorista, que es, lo humanista y el hablar desde una parte, interior. Creo que mi obra, más que emitir juicios acerca de las situaciones, de lo que pasa y ser un narrador que sigue siendo, también es una parte de narración dentro de lo naif, dentro de la fantasía, dentro de la universalidad de las emociones. Y eso me ha llegado a comentar también, a nivel personal con clientes fuera del país y también desde luego pues, con empresas. ¿Y qué tenemos aquí? Platícanos, ¿verdad? Quienes pueden ver varios retratos y a lo mejor identificaron qué tenemos de este lado. Bueno, cada año, abro el estudio a fin de año para recibir a amigos, a clientes, a curiosos, a nueva gente, la gente que va pasando. Y siempre hay como una temática, ¿no? Creo que el artista a fin de cuentas se convierte en un narrador de historias. Y esas historias pues se van dando, pos de la información que te va llegando. Yo siempre digo que somos justamente como disco duro donde tú reaccionas o te preguntan y contestas en base a las experiencias. Tú vas a contestar si te gustan las enchiladas porque ya las probaste, no porque lo estás inventando. O porque leíste algo, porque viste algo, escuchaste una música y puedes opinar sobre eso. Entonces, cada año, el tema de mi colección ha inspirado en arte. Este año el hilo conductor fueron los signos zodiacales. Y esto por muchas pláticas, anécdotas, inspiraciones alrededor de todo lo que involucra. Y desde la parte gráfica, que fue lo primero que me atrajo, desde la parte de relación emocional y desde esa, intención de describir lo que eres y tu futuro y demás, que se me hace algo como entre mágico, ensoñación, sigue conectado al pensamiento mágico, a fin de cuentas. Entonces, realicé toda una colección basada en los signos zodiacales, la cual estuvo trabajada en pintura, en relieves, en grabados, en obras también que narraban esta relación por elemento, donde están los tres signos de agua, de viento, de fuego, de tierra. Y después estos elementos gráficos me los llevé para aislarlos y contagiar algunos elementos textiles como bolsos, carteras y demás. Muy bien. Y de tu trayectoria profesional ya con este prestigio de Alejandro y ya con este reconocimiento a nivel internacional, ¿cuál ha sido tu reto ahorita más confrontativo? Ok, creo que el reto mayor
son dos cosas. Una, seguir creando en base de la honestidad. Wow. Creo que una parte y un hilo conductor muy fuerte en lo que yo estoy haciendo es no complacer, sino vincularme con los que por default hagan clic con lo que yo estoy haciendo. Y otro, seguir disfrutando el proceso. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es la parte más importante de tu trabajo? Yo siempre les digo, el proceso, disfruta el proceso. Porque créeme que yo disfruto mucho más el hecho de estarlo elaborando, haciéndolo, planeando, a cuando llega el cheque de la compra, que desde luego se agradece Muchos muchísimo. pensando, esto se va a vender, o esto me estás pidiendo, y que mucho, a lo mejor, o siendo diseñadores, haría eso. Sí. Ahora, déjame decirte que justo después de 35 años de estar viviendo de esto y estar educando en base al arte, agarras muchísimas mañas y conocimiento con base. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo sé qué gama de colores yo podría vender más fácilmente, qué formatos podría vender más fácilmente, qué técnica podría vender más fácilmente, y también en cuestiones prácticas de cuáles piezas yo podría llevar más fácilmente a exhibir a otros espacios o fuera del país, porque hay ciertas reglas, acomodos técnicos y demás. Y sí los tomo en cuenta, por supuesto, pero el principal elemento es que yo disfrute eso. Yo te puedo decir que incluso hay colecciones que yo monto, las disfruto muchísimo, y si de antemano que a nivel venta puede ser que no tengan el éxito que otras. Y está bien que se reconozca, está bien que lo tomes en cuenta, está bien que lo sepas también porque desde ahí se va el éxito a tu propósito final. Si mi propósito es desde luego venderlas, pues luego tengo herramientas como para saber qué es lo que puedo hacer más fácilmente que sea vendible. Si mi propósito es sí lograrlo, pero también y sobre todo que sea disfrutable, pues de antemano esa es la parte que no quiero perder. Entonces mis dos retos son esos, la honestidad y el disfrute del proceso. Muy bien. Y hace rato hablabas que estuviste para las marcas que han pedido que colabores. ¿Algún otro acontecimiento importante? No sé, expuse en tal lado que nunca me imaginé, o fue mi sueño, me hablaron de tal, o estuvo en, no sé, que nosotros ni sabemos que existe, ¿no? Sí, mira, sí he tenido la oportunidad de estar en varias exposiciones a nivel tanto individual como colectivas en Australia, en Estados Unidos, en Japón, en España, y eso desde luego a nivel curricular pues funciona de manera excelente, no te abre puertas, te va sumando ahí el listita del currículum, te va añadiendo valor a tu obra. Me encanta cuando tengo la oportunidad también de hacerlo aquí en México. Justo el año pasado tuve la oportunidad de hacer una exposición individual que hacía un excelente resumen de lo que era mi trabajo, aparte de que lo organizaron de una manera magistral, que la exposición estuvo curada y montada de una manera maravillosa, que fue en el Parque Guanajuato Bicentenario, y que me dio la oportunidad de muchísima gente que conocía mi trabajo tal vez por redes o que no lo conocía, que tuvieran esa oportunidad de hacer un recorrido y como un resumen. Me pareció como si fuera una muy buena película narrativa de lo que es mi trabajo. Ese ha sido uno de los grandes éxitos, ¿no? Y desde luego también otra es la conexión con clientes que no conozco, clientes que nunca llego a conocer y con los cuales llego a establecer, te puedo decir que hasta una línea casi de cercanía y de amistad alrededor de eso sin conocernos. De estar empacando y vendiendo obra y mandándola fuera del país, bajo esta línea de confianza, bajo esta línea de admiración sobre el trabajo y sobre todo porque también esto suman unas historias. A mí me encantan estas historias cuando gente que no conozco, que adquirieron una obra y después me comparten dónde está colocada, el impacto que ha logrado también en su propio espacio, pues todo eso llega y impacta y va sumando para seguir creando, ¿no? Entonces, creo que dentro de esto que me preguntas de esos éxitos o logro, pues bueno, desde luego lograr estar en todas estas exposiciones colectivas con organismos de cultura, con intercambios culturales, representando algunas veces al país bajo acontecimientos como una exposición que tuve justamente en el 2010 para celebrar el Bicentenario. Son cosas que van marcando y que te dan la oportunidad también de ser como un granito narrador dentro de las historias, ¿no? Como una faceta, una parte que también cuenta historias de nuestra tierra. Una persona que cree en su arte y ve su arte, en un artista, que desea que traspase fronteras, que desea que tenga un prestigio,
¿qué le sugerirías? ¿Qué le recomendarías? Este, Que cierra y que no haga. Que te ves que, ay, vuelven a hacer esto y no entienden. Y si me permites darle más peso a la respuesta que tú vas a dar, porque tú tienes varias perspectivas, desde el artista, desde el diseñador, desde el emprendedor que tuvo que aprender y a través de que alguien más toma su arte y la comercializa, desde el comerciante y desde el empresario. bueno, creo que primero es tomar conciencia y seriedad sobre la profesión. ¿Qué hay? Que históricamente se ha relacionado al artista con el bohemio, con la parte totalmente fluida, con el artista que no se sujeta a las reglas ni a las leyes porque coartan la creatividad. Y créeme que no hay nada más erróneo que eso. Créeme que puedes estar sujeto a todas estas reglas y permitir que tu libertad siga adelante. O sea, eso es innegable. Hay un concepto ahí alrededor del artista, justamente de este bohemio, que tiene excesos, que no tiene periodos marcados para estar creando y que desde luego eso le impide llegar a ciertos mercados. Pero yo te puedo decir esto, a fin de cuentas, sí somos artistas, pero somos profesionales, somos profesionistas. Lo que nosotros producimos es arte, pero es una mercancía. Por lo tanto, está sujeta a todas las leyes del mercado, a la compraventa, a la oferta, al mayoreo, a la importación, a la exportación, al hecho de que emitas certificados de autenticidad, que factures, que puedas hacer deducciones, que montes una empresa. Entonces tienes que estar dado de alta, tienes que dar certificados de autenticidad. Si vas a llevar tu exposición fuera del país, tienes que saber sobre las leyes de exportación temporal de tu obra. Tienes que saber sobre los materiales permitidos o no permitidos para que tu obra pueda ser mandada, comercializada y respetada. Y también esto lo vas aprendiendo sobre los guamazos, porque a mí me tocó mandar obra incluso a Nueva York y que llegó de regreso porque no cumplía con los requerimientos de envío. Entonces te pones a investigar. O me tocó, por ejemplo, de esta exposición que te mencioné antes, donde yo fui con 30 obras a Houston a celebrar parte de esta celebración de mexicanidad, que al regreso tuve que pagar impuestos sobre mi propia obra que no la declaré, a pesar de que llevaba cartas oficiales de invitación y todo, pero era una exportación temporal de mi obra, cuando anteriormente las reglas era que un artista que creaba obra, con demostrar que eran de él, podía viajar libremente por el mundo, cuando eso ha cambiado. Entonces hay que estar sujeto a todo esto. Sí, hay que aprender acerca de lo que es el registro de la obra ante indautor, hay que aprender acerca de los derechos que tú tienes sobre la propia obra y la imagen, aun cuando tú ya la hayas vendido, hay que aprender acerca de, desde luego, las facturaciones o las posibilidades de pago en especie sobre tu obra, donde no pagas impuestos, sino pagas con obra a Hacienda. Entonces, hay mucho que en lo cual te tienes que preparar. De hecho, yo creo que debería de haber diplomados completos para dirigir a artistas como empresarios, porque eso es lo que somos también. Somos empresarios y muchas veces pareciera ser que trabajamos solos, pero a veces es requerimiento que para crecer un poquitito más y puedas ser maestro, puedas ser productor, puedas ser artista, te tengas que aliar con gente que te apoye. ¿No? Bueno, en este caso aquí, por ejemplo, nosotros somos 7 personas que trabajamos, en las cuales sin el apoyo de cada uno de ellos yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Tendría que estar, no podría, simplemente, a nivel de tiempo y proporción no se podría. Entonces, me preguntabas, ¿qué le recomendaría a alguien que tiene esa inquietud de trascender y demás? Primero, tal vez quitar ese pensamiento de voy a trascender, voy a ser internacional y demás, pero ir marcando los pasos que te pueden llevar a esa posibilidad, porque puede ser que no haya ni siquiera ese interés. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, quiero tener las posibilidades de crear mi obra basada en la honestidad, eso es lo más importante, y ser constante. Independientemente de que yo no esté vendiendo mi obra, yo seguir trabajando. Y aunque en este momento esté acumulada, va a llegar un momento donde toda esta la pueda presentar como una colección para exhibirla o para venderla. Estoy haciendo mi stock de obra, pensando como mercancía. Después, que yo tenga las herramientas para comercializarla. Y esto va desde la difusión. Si la difusión se va a dar por medio de las redes sociales y la parte de las plataformas digitales, informarme. ¿Cuáles son las más cercanas? Hacer uso de los mercados intermedios, que hay muchas plataformas de comercio intermedio para artistas y para obras de arte.
Después, si yo la voy a vender, pues bueno, seguramente alguien me la va a comprar donde va a usar su tarjeta o su depósito que me va a caer a mí una cuenta. Tengo que tener una cuenta, tengo que estar dado de alta porque hoy día todo dinero que entra en una tarjeta en un banco o es pagada, pues entra en un régimen fiscal. Entonces tengo que estar dado de alta y desde luego pues llevarlo de una manera congruente, ¿no? Para que yo pueda hacer estas transacciones. Para darle soporte a mi cliente, yo le voy a emitir un certificado donde yo le diga que esta obra es original, que es mía y que yo la estoy anexando aquí y firmando, ¿no? Entonces, tenemos que preparar todo eso. Todo esto como consecuencia te va a ir abriendo puertas, te va a ir ensanchando el camino y te va a ir llevando a esa internacionalización, a esa profesionalización, a esa presencia fuera del país. Creo que se va a ir dando como consecuencia. Créeme que yo en ningún momento marqué el asunto de es que yo quiero llegar a estar fuera del país o exhibir en otros estados o que me coleccionen o que me compren. Todo empezó por una pasión y luego por una profesionalización de lo que yo estaba haciendo y lo otro fue una consecuencia. Wow. Y pregunta es, ¿cómo hacer para que no te gane la sube y seguir en esa honestidad? Mira, creo que eso tiene también que ver mucho con una parte de madurez personal y es algo que se va logrando también con el tiempo. Yo te puedo decir que cuando tú estás joven y que empiezas a vender obra, por supuesto que eso te emociona y por supuesto que eso sí te eleva el ego. Ahora es cómo lo manejes. Eso te va a servir como para intentar que ello cause una diferencia con respecto a las personas que están a tu alrededor, o eso te va a llevar a producir, a inspirarte y a seguir trabajando y también ver que tienes una responsabilidad dentro de eso. En mi caso, yo te puedo decir que ha sido mi familia, los amigos, la parte de la docencia, mis alumnas, que muchas veces ellas mismas se encargan de darle vuelta a la bondita de aire y inflarte y hace como que, a ver, hija, no es lo que yo pretendo, vas a poncharla otra vez. Y es esa parte humana, es esa parte del disfrute, es esa parte de regresarte, es esa parte de llenarte de actividades donde sepas que la raíz es justamente la experiencia y la inspiración. Yo te voy a decir, soy una persona que soy muy marcada con respecto a lo que es el trayecto de un día, que inicia muy temprano sus actividades, donde a las 6:30 yo estoy con mi café y listo para comenzar a trabajar, donde me interesa mucho esto de convivir con mi familia, con mis amigos de una manera directa, sin descuidar mi trabajo, que soy muy cumplido con respecto a los requerimientos de mis clientes, y que también desarrollo mucho la parte de personal. Me gusta, soy bien cusco para los dulces, entonces me cuesta trabajo el ejercicio, pero sé que lo tengo que hacer, entonces también lo hago. Y también dedico tiempo para mis mascotas, para mis perros, para ordenar mi casa, para tener actividades donde también eso te lleve a alimentar la parte espiritual y la parte de conexión y que te permita disfrutarlo y compartirlo, pero desde un nivel, planito, desde un nivel donde sí te permita reconocer desde luego que lo que está pasando es resultado de algo que estás trabajando. Sí, eso es innegable. Y que te sientas orgulloso, sí. Pero esa parte del ego donde se despega a tal grado que incluso te distorsiona la parte de lo que tú eres como creador, como ser humano y en relación para con tu gente, creo que ahí, gracias a Dios, también cuento con muchas personas alrededor que se encargan de amarrarme una piedrita a las patas, decirme, "Ah, qué bueno, ponte a lavar plantos, ponte a recogerle la pipí a los perros para que sepas lo que es una actividad normal, ponte a trabajar cuando se le quiere, ¿no?" Bueno, pues muy buenos tips, ¿no? ¿Y a quién admiras, Alex, en el tema? Puede ser ya llamar artistas ya de parte de la historia del arte o a lo mejor nuevas inspiraciones actuales, nacionales, internacionales. ¿Quién nos pueda hasta dar como para admiraros? Uy, bueno, creo que tendría que empezar por los grandes maestros, sobre todo del Renacimiento, por los grandes maestros del claroscuro, como ya te comentaba al principio, bueno, una fuente directa de comparación con respecto a lo que yo quería lograr, pues estaba Da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Después, en la parte del el involucrar el diseño, grandes maestros alrededor del Art Nouveau, como Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Egon Schiele, este, todos estos maestros que trabajaron la imagen, pero desde involucrándola también con una parte estética y de diseño y funcional y de comunicación, bueno, me apasionó.
Después todo lo que fue la parte del arte pop con maestros como Roy Lichtenstein, como Andy Warhol, y bueno, por otra parte, la escuela mexicana, ¿no? Definitivamente artistas como Diego Rivera, como Frida Kahlo, como Saturnino Herrán con su pintura costumbrista en una técnica impresionante, pero también artistas como Rufino Tamayo, que involucraban esta parte del folclore con una visión sumamente expresiva, estilizada, que te hacía detectar ese gran poder de la imagen. Ha sido una fuerte inspiración. A tiempos contemporáneos, mexicanos, desde luego, como Cauduro, Javier Marín, aquí mismo, bueno, maestros y algunos de los que fueron mis maestros, yo durante mi preparación, sobre todo en la parte del grabado, he tenido la oportunidad de relacionarme por tiempos largos y trabajar a la par con maestros como Nonix Saured, el maestro Patlán, como el maestro Cepeda, y bueno, otros tantos maestros que hoy día siguen creando y que siguen siendo fuente de inspiración para muchos de los que estamos en este medio. Así que, y te puedo decir que a la par de todo esto, una fuente de inspiración constante y tal vez la más fuerte es trabajar con mis alumnos. ¿Qué es lo que pasa? Llevo 35 años trabajando con alumnos. Hoy día tengo aproximadamente 100 alumnos con los cuales estoy trabajando pues toda semana. Tengo 8 grupos. Entonces, cuando ellos llegan, independientemente del nivel de que ellos tengan, si llevan 35 años, porque tengo alumnos que están desde el principio conmigo hasta recientes, llegan con inquietudes nuevas, llegan con retos nuevos en los cuales yo también me meto en su proyecto. Entonces, ellos son la principal fuente y motivación para seguir experimentando. Son, entonces, te puedo decir que mis alumnos, la principal fuente de inspiración y de motivación a mi trabajo también. Y te preguntaba si en esta trayectoria y ya tantos años dando clases, si ya tenías alumnos, ¿no? Que han superado al maestro, a lo mejor desde la admiración, porque los estás comentando, pero hay algún alumno que digas, no, pues mis alumnos, no es como la clase de, ay, pues vengo algo, o sí, me del hecho, pero también han hecho ya carrera. Sí, te digo, creo que la función principal para muchos, por ejemplo, muchos de los alumnos que yo tengo son mujeres, amas de casa que han decidido tomar un tiempo para experimentar. Algunos llegan como para experimentar, para ver qué onda, pero que han encontrado un modo de expresión, un modo que también ha resultado una cuestión terapéutica impresionante, pero también un modo en el cual muchos han encontrado un camino, un estilo de producción, un ritmo de ingresos, y que también se han vuelto maestros, se han vuelto productores, que están exhibiendo, que están vendiendo obra, que están enseñando a nuevos alumnos, y desde luego que eso es un orgullo a fin de cuentas, porque yo aprendí de maestros, yo soy un maestro, y desde luego que es esa línea de continuidad en la cual algo está saliendo bien, que está resultando justo esto. Alumnos que ahora son maestros, alumnos que ahora son artistas y que están creando. Esta pregunta la estoy guardando así ya como siete, porque nosotros en Gimnasia Mental estamos con diferentes tipos de empresarios, pero en este momento estar con un empresario en la línea del arte, me parece importante que nos digas, y sobre todo los años, y por si estás educándola en esta línea. Platícanos, o qué nos podrías decir sobre por qué es importante incluir el arte en nuestras vidas. General, ¿no? Mira, te voy a decir algo bien importante. El arte se vincula directamente con tu forma de pensar, con tu espíritu, y la gran mayoría de nosotros trabajamos para resolver las cuestiones más importantes: tu vestido, tu comida, tu salud y tu vivienda. Y anhelas que en ese proyecto de trabajo haya un extra para entonces alimentar el alma y alimentar el espíritu. Esta se llena con viajes, pasiones y arte, experiencia con el arte. De ahí que te puedo decir que el artista es un proveedor directo para alimentar tu alma. Es una meta, es algo que todos queremos llegar. Y con arte me refiero a cine, literatura, fotografía, danza, teatro, pintura, escultura, ¿no? Entonces, desde ahí te puedo decir que es difícil pensar en que el arte desaparezca en algún momento porque es totalmente inútil, ¿no? Yo te puedo decir, incluso bajo la experiencia de los
eventos que recientemente pasamos con la pandemia, ¿no? Que fueron un par de años en los cuales muchos de los artistas nos preocupábamos y decíamos, cerró el arte. La gente desde luego que va a pensar sobre todo ahorita en seguridad, porque muchos negocios cerraron, porque muchas actividades se bloquearon y desde luego lo último que vas a pensar es en adquirir arte. Yo te puedo decir que ha sido uno de los periodos en los cuales sorpresivamente no dejamos, aunque fuese en privado, de producir y de vender y gente con ese interés muy particular por seguir conectando arte con espíritu. Yo creo que la función del arte es esa sobre todo. El artista es un narrador de historias, es un narrador de las tierras, de los pueblos. ¿Cuántas historias las hemos visto relatadas a partir de la obra del pintor, de las sonatas, del teatro, de las óperas, de la literatura? Desde ahí que hay una función narrativa, por supuesto, y es una función que conecta con el alma y la alimenta. Desde ahí que me parece que es una actividad muy importante y una actividad que va a evolucionar, como no ha dejado de evolucionar desde la aparición del hombre blasonado, pero que no va a desaparecer. Wow. Pues con esto damos por cerrada la entrevista. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendes después de tantas entrevistas que has tenido? No, muy bien, me encanta compartir con el público las experiencias, me encanta porque también lo que te decía es justamente como una manera de ponerse ante un espejo, de narrar, escuchar la respuesta, ver la reacción y también darte cuenta y descubrir incluso uno mismo. Es como cada entrevista es también como un autodescubrimiento. Es un momento donde no solamente la persona que está escuchando o viendo puede aprender de ti, sino tú aprendes un poquito más de ti. Aparte creo que es una responsabilidad necesaria el hecho de compartir y divulgar estas experiencias porque también a mí me hubiera gustado estar más en contacto con los creadores, con la gente que yo admiro, y que me dijeran, yo hice esto en tal vez algo que tú estás pensando cómo resolverlo, ¿no? Entonces se quedan en mis preguntas. Y bueno, lo que les decía yo, siempre dejo desde luego mis redes abiertas, las cuales siempre contesto yo. Entonces, si alguien dice, oye, no estoy de acuerdo con esto, me gustaría que me platicaras de esto, me gustaría visitar tu espacio, pues bueno, pueden escribirme de manera directa, ¿no? Facebook, Instagram, ¿lo dejamos? Claro. Ok. Instagram es alejandrolopez.arte y Facebook es Alejandro López Álvarez. Ahí me van a encontrar, yo contesto todo, así que por ahí se puede lograr también una Y conexión. si queremos ver algo de tus bolsas, tu arte objeto, Bueno, todo lo que es las colecciones textiles y demás, hay una página donde se puede ver todo este catálogo que es alejandrolopez.com.mx, pero también desde luego, pues bueno, pueden visitarnos o bien, ya sabes, ahora con la ayuda de lo digital, toda mi obra disponible, al igual que los artículos y la parte de grabado, están acumuladas en catálogos digitales, los cuales puedo compartir. Entonces, si alguien me escribe, oye, compárteme tus catálogos digitales, ¿qué influencia? Y pues realmente todo está a un punto de una compra, una transferencia, un PayPal, un envío y así se logran las conexiones. perfecto. Pues nosotros vamos a continuar porque todavía vamos a tener la entrevista con Alex con su mindset y pues yo sé que ahorita están encantados y procesando tanta información y tantos tips que nos está dando inspiración Alejandro. Y pues vamos a cerrar con un fuerte aplauso, por favor.